Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis. Esta es una cápsula universitaria más a la cual, como siempre, les doy la más cordial las bienvenidas. Y bueno, pues en esta ocasión dándole seguimiento a temas que ya hemos estado abordando, como lo saben mis amables seguidores, pues este canal va guiándose conforme a las peticiones que ustedes van haciendo, y en esta ocasión me han pedido darle seguimiento a estos temas y ver, bueno, cuáles son mis impresiones a propósito de cómo va este tema de la sobrerepresentación y cómo va la reforma judicial. Bueno, yo lo que les puedo decir es que quien guste ver el seguimiento que se le ha ido dando a estos temas, ahí está el canal luis.mx, ustedes teclean www.luis.mx y no es una página, es un redireccionador, los va a llevar al home del canal que está establecido en YouTube provisionalmente, y ahí van a encontrar las cápsulas que hemos manejado ahí. Hemos estado hablando sobre el caso de Marbury contra Madison, en donde estábamos hablando de la supremacía constitucional, pero que más allá de la supremacía constitucional estamos hablando de la legitimidad de la Suprema Corte de los Estados Unidos y cómo ese ejemplo se traslada a México, ¿no? Ahí está la cápsula para quien la guste revisar con más calma. Y ya hemos hablado también de la reforma judicial en cápsulas anteriores. Vamos a seguir hablando del tema, por supuesto, porque da para mucho, va a seguir dando para mucho. Y bueno, también vamos a hablar en este momento rápido, lo más breve, más conciso que se pueda, sobre esta situación de la sobrerepresentación. Entonces, sin mayor preámbulo, por un lado, bueno, decirles pues que de la reforma judicial no hay todavía mucho que decir. Simplemente lo que les puedo yo agregar a la cápsula que ya se ha hecho al respecto es que, bueno, probablemente lo que pueda generar ahorita un poquito de polémica es que los jueces pudieran tener esa situación de elección popular y que no tuvieran la preparación necesaria. Yo creo que eso también se puede platicar. A mí me parece que los jueces, no porque sean electos popularmente, no deben de tener una formación sólida. Ahí sí me parece que a lo mejor no estaría yo tan de acuerdo con algunos puntos de esa reforma. Creo que sí deben de tener una formación judicial prudente. Lo que se tendría que entonces que hacer es que fuera una elección sobre jueces que tuvieran un perfil que cumpliera cabalmente con requisitos profesionales, tanto de preparación académica como de preparación judicial. Yo les decía en la cápsula anterior, bueno, es que hay jueces que incluso pues no tienen instrucción o no tienen una carrera judicial como tal, ya han sido jueces o son autoridades, ¿no? Ya les platicaba el caso de las comunidades mexicanas, de las comunidades en ciertas provincias, etcétera, en donde pues no tienen formación judicial, muchas veces no tienen ni siquiera educación básica, ¿no? Pero bueno, eso es en aquellos casos. En las ciudades, en las grandes urbes, en donde las necesidades son otras, porque los problemas son más grandes y los problemas son otros, pues sí necesitamos gente que esté preparada, ¿no? Pero creo que podemos hacer un balance para que se generen los mejores perfiles, para que se postulen los mejores perfiles. Eso es lo que a mí me gustaría, y creo que eso es algo que todavía se puede platicar, ¿no? Creo que esa reforma todavía le faltan algunos elementos para que pueda pasar plenamente y no haya tanto problema. Creo que todavía estamos muy a tiempo de generar una propuesta que valga la pena, ¿no? Donde podamos tener esa convergencia de un voto popular como lo propone Andrés Manuel y una formación judicial, ¿no? Podemos hacer un híbrido probablemente. Es polémico este tema de que si la reforma judicial es prudente o no. A lo mejor sí es polémico, pero lo que les puedo decir es que, como ya les dije en la cápsula anterior con respecto a este tema, es que desafortunadamente la gente que tiene formación de carrera judicial, desafortunadamente, reinsisto, suelen ser personas que nada más cumplen el requisito, pero ya desde un principio ya traen el perfil. ¿Por qué? Porque son parientes, porque son familiares, porque son los ahijados o los conocidos de alguien, y lo único que te dicen es que tú quédate unos añitos, quédate en tal puesto, tú el trabajo ya lo tienes, nada más tienes que acumular años, tienes que acumular tiempo, tienes que acumular méritos, pero el puesto ya lo tienes, ¿no? Entonces esas mismas personas ya tienen el pretexto, tú no les puedes decir que no, ya tienen el pretexto, y con ese pretexto pues ya no los puedes mover, y por eso terminan de jueces. También ya les decía que desafortunadamente el problema no es solamente el juez. Yo he encontrado jueces muy decentes, hay que decirlo, pero el personal deja muchísimo que desear,
¿Por qué? Porque son, eso sí, los de los escritorios andan pidiendo el aceite para que pueda funcionar la maquinaria judicial. Entonces, pues es muy lamentable. Les he dicho, yo he tenido diferencias con personal de escritorios porque son muy corruptos. Entonces, inmediatamente ya se la saben, ¿no? Se te pone el pretexto, mire, Lick, tengo el altero de expedientes, tengo mucho trabajo, tengo muchos expedientes, tengo muchas situaciones, y son gente que a propósito tiene muchas cosas que hacer, que tiene diligencias, que no vino, que tiene incapacidad, ponen miles de pretextos, ¿no? Que parezcan creíbles, que con apariencia de creíbles, y entonces un trámite que necesitas, un documento que necesitas, no te lo pueden hacer porque no hay tiempo, porque hay otros pendientes que tienen, que llegaron antes que tú, y entonces tú te tienes que esperar. Pero si les dices que si necesitan por ahí para un refresco, si necesitan por ahí lo de su comidita del día, lo que sea, entonces ya te tratan de otra manera, ¿no? Lo que les platicaba en cápsulas anteriores, que luego uno habla con los colegas, y le digo al colega, ya sabes que me acabo de pelear con fulana de tal, porque no me hizo mi documento a tiempo, ya estaba yo en lista, es su trabajo, para eso le pagan, y resulta que me estuvo brinque y brinque, ¿no? Hasta que me tuve que pelear. Y luego me dicen a mí los colegas, oye, Lick, pues si ya te la sabes, ¿no? Pues si ya te la sabes, ya sabes, si le aceitas a la maquinaria, te lo van a tener rápido. Y dependiendo de la aceitada que le des, a lo mejor te lo tienen en 1 hora, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones también se tienen que combatir. Entonces, que no me vengan a darse baños de pureza a la gente sindicalizada, a la gente que está por ahí haciendo desmanes. Ya les he dicho, yo soy una persona que apoya el sindicalismo, que apoya los derechos de los trabajadores, pero no apoyo a sindicatos charros, no apoyo a sindicatos que protegen a malos trabajadores, a trabajadores convenencieros, a gente sin escrúpulos, gente corrupta. A esos no los apoyo yo. Pero bueno, ahí están las cápsulas anteriores para que también revisen sobre estos temas con más calma. Entonces, ocurren estas situaciones. Entonces se necesita una reforma completa, ¿no? Que si vas a elegir un juez, el juez tenga la facultad de ver a qué personal va a elegir. Eso sería fantástico. ¿Por qué? Porque si el juez tiene la facultad de elegir a su personal, entonces lo que puedes hacer es que si encuentras una corruptela en el personal, inmediatamente te quejas con el juez. Y si el juez no te atiende, entonces nos vamos a otras instancias. ¿Por qué? Porque no podemos seguir permitiendo que haya corruptos. Hay esas corrupciones, obviamente los costos se le trasladan a los clientes, y los clientes ¿qué van a decir? Pues que el ratero es el abogado, ¿no? Por supuesto, ¿quién se lleva la mala imagen? Pues el abogado. El abogado es el corrupto, el que saca dinero, el que se enriquece a las costillas del cliente, ¿no? Pero muchas veces el cliente no se da cuenta que dentro del sistema hay corrupción. El secretario quiere mochada, la secretaria, el secretario de acuerdos, el actuario, todo el mundo quiere mochada, todo el mundo quiere para el refresco, ¿no? Y eso por cada trámite, la del archivo o el del archivo, también para que te atiendan rápido y bien y te presten el expediente, también hay que darles ahí su propinita, etcétera. Si no eres de los que acostumbran dar propinita, haz fila y espérate hasta que atiendan a todos los demás, ¿no? Entonces todo ese tipo de detalles forman la corrupción. Entonces, ¿cómo quieren que la gente no esté harta? ¿Cómo quieren que yo no haga, por ejemplo, estos comentarios? Pues por favor, o sea, yo estoy de acuerdo en que los trabajadores tengan sus derechos en orden y que se los respeten, pero cuando haces un mal uso del lugar en donde estás trabajando, eso ya es otra cosa, ¿no? Entonces, pues es el momento de reflexión. Por eso digo, si no te está funcionando el sistema actual, por eso es que no veo tan malo que haya una elección popular. ¿Por qué? Porque el sistema actual no está funcionando. Entonces, pues hay que, después el momento de reflexión, no están funcionando las cosas como debería de ser. Entonces, hay que revisar ese tema. Es lo que yo les digo, hasta ahora no me parece mal. Creo que sí se puede hacer. Hay que perfilar bien a los candidatos y que cumplan con muchos requisitos, que sean los que más requisitos tengan para poder postularse. Que no sea cualquier persona, que no sea cualquiera que puedas comprar o que sea el conocido de. Creo que eso es muy importante, ¿no? Que se puedan elegir y que puedan tener la mayor neutralidad, alejados de partidos políticos, alejados de grupos de interés. ¿Por qué? Porque existen estas situaciones. Así como mucha gente dice que el poder judicial puede ser invadido por el narco, pues también por los partidos políticos, ¿no?
puedes poner candidatos que sean afines a cierto partido político, aunque no sean miembros, no importa que no sean integrantes del partido, pueden ser afines, ¿no? Como cuando decían que, por ejemplo, que si Miguel Ángel Mancera no, él no ni era del PAN ni del PRD porque él no era afiliado. Bueno, pero sabemos bien el señor qué inclinaciones tiene, la propia Xóchitl Gálvez, ¿no? Que ella no era de ningún partido político, pero luego vemos a Marco Cortés dándole la bienvenida a su casa. Xóchitl, bienvenida a tu casa, que no sé qué, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos que ir eliminando, teniendo mucho cuidado, ¿no? Que si del narco, bueno, puede ser invadido por cualquiera. Incluso les puedo decir que ya adentro hay problemas, que no me vengan aquí a darse baños de pureza. Adentro ya hay problemas, hay jueces que les tiembla la mano porque saben perfectamente que más les vale no condenar, no cargarle la mano a los narcos o a delincuentes que son de alta peligrosidad, que saben que a ellos les puede significar un problema. Entonces no les cargas tanto la mano, a menos que tengas la opinión pública encima, ¿no? Pero aún así te cuidas, ¿no? Entonces ese tipo de situaciones pues también tienen que observarse, ¿no? Entonces ya estamos con esos problemas actualmente, entonces yo no le veo mayor diferencia. En cuanto a la Suprema Corte, perdón, también se requiere hacerle ciertas modificaciones. ¿Por qué? Porque los ministros se quedan demasiado tiempo en el lugar como ministros. Termina un presidente y todavía deja a los ministros que él nombró para seguir cubriendo a los grupos de poder, a los grupos de interés que estuvieron detrás de ese nombramiento, para seguirlos teniendo protegidos y así ir jalando el poder de un sexenio hacia otro, ¿no? Entonces creo que eso también se tiene que combatir, tiene que haber una reforma de fondo en eso. Sí estoy de acuerdo. Hay que evitar eso, porque al final de cuentas, como yo les dije cuando les platicaba sobre Marbury contra Madison, el tema es que no es la supremacía constitucional, sino quien hace y defiende la jurisprudencia, que es la interpretación de la Constitución y que le da legitimidad y que por lo tanto podemos hablar de supremacía constitucional precisamente. Entonces hay que controlar entonces a la Suprema Corte, ¿no? Entonces, ya eso se los decía desde antes que hubiera esta rebatinga que hay ahorita. Ahí está la cápsula, ahí están las cápsulas en donde he hablado del tema ya desde hace tiempo, antes de que hubiera estos problemas. Yo se los dije, hay que controlar la Corte porque es por medio de la Corte por la que se toman las decisiones y se tiene la última palabra. Les platicaba yo del doctor Miguel Carbonell, en su programa Ya lo dijo la Corte, en donde es un programa que siempre está tocando la mente del público en general, diciéndole que si ya algo lo dijo la Corte, ni modo, ya lo dijo la Corte y eso no se discute. ¿Por qué? Porque la Corte tiene la última palabra. Entonces es un bombardeo ese tipo de información que se hace, porque se busca que a la gente le quede perfectamente claro que ya lo dijo la Corte, y si ya lo dijo la Corte, no hay más, ¿no? Entonces vuelvo yo a eso, a ese mismo comentario. Ahí está en otras cápsulas para que lo revisen con más calma. Entonces todo eso implica el control en la Corte y por eso se necesita tener esa situación en la mira. Nada más yo lo que haría como observación crítica es que se tenga mucho cuidado, porque si se manosea demasiado la Corte, lo que vamos a buscar con eso es que haya algún problema de legitimidad, porque si no le tenemos respeto a la Corte, vamos a tener un serio problema social. Yo se los he dicho en cápsulas anteriores y se los vuelvo a decir: cuidado, no estemos manoseando tanto a la Corte. No podemos poner que porque este es mi candidato afín, que este juez o este ministro es más afín a mí, entonces lo voy a poner porque es más afín a mí, no me conviene más. Entonces hay que tener cuidado con eso para no perder la legitimidad. Hay que tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado con este tipo de cosas, porque podemos despertar al tigre, y cuidado, el tigre luego anda merodeando, no hay que tener mucho cuidado, ¿no? El tigre en el sentido que lo ha manejado Andrés Manuel, por supuesto. Entonces, cuidado, hay que tener esa situación con muchas pinzas. De hecho, yo les he comentado, los comentarios más profundos, más a cabalidad, van a ser cuando ya llegue propiamente la reforma y ya se esté discutiendo en el Congreso. Creo que ahí es en donde va a venir el verdadero momento de reflexión. Ahorita tengan mi chance nada más con estos comentarios que están alrededor, pero vamos a platicarlo con más profundidad para ver cómo va y darles un comentario que tenga más profundidad.
¿no? Entonces, eh, por otro lado, con el tema del Congreso, que también es un tema de cuestión de poder, que me estaban preguntando con respecto a estas situaciones sobre representación. Bueno, ya está la secretaria de Gobernación, ya María Luisa Alcalá, ya ha hecho una explicación, me parece muy adecuada, muy acertada, en donde menciona cómo es que se distribuye el Congreso y cómo es que la Constitución menciona cómo se deben de hacer las cosas y cómo un partido político puede o no tener sobre representación. Me parece que su explicación es muy didáctica, muy buena. Y ya salió que también lo que me preguntaban con respecto al que opinaba la oposición, y están sacando una jurisprudencia creo que es de Olga Sánchez Cordero, en donde está mencionando que la Constitución no debe de interpretarse literalmente, sino que debe interpretarse integralmente, ¿no? Entonces, yo lo que les comentaba es que, bueno, es una tesis que me parece que es como del año 98, una cosa así. Entonces está dentro de un cierto determinado contexto. Entonces, una cosa es que se tenga que interpretar literal o literalmente, otra cosa es que la interpretes integralmente, y otra que la interpretes como más te convenga. Y ese es el problema con los partidos de oposición. Ese criterio en primer lugar es una tesis, o sea, no es una jurisprudencia como tal. Ya les he platicado la diferencia que hay entre esto. Entonces, como tesis, tú no puedes imponerla. O sea, fue la opinión de Olga Sánchez Cordero, pero no la puedes aplicar latu sensu, porque si lo aplicas en generalidad es prácticamente como si también la tuvieras que aplicar en materia penal, por ejemplo. Y en materia penal sabemos que debemos de tener siempre una precisión muy fina, porque de eso depende o no la libertad de una persona, depende de muchas cosas. Entonces no puedes tú generar esa opinión de Olga Sánchez Cordero para todo, porque además hay la formación de un tribunal electoral que para eso se generó, para que no se tuviera que molestar a la Corte si no era realmente necesario. El Tribunal Electoral es finalmente la autoridad competente a final de cuentas para tomar decisiones. Entonces, si el Tribunal Electoral no se ha pronunciado al respecto, tú no puedes jalar una tesis de Olga Sánchez del año 98 que está totalmente fuera, 26 años desfasado de lo que está ocurriendo ahora, en donde se aceptaron las reglas del juego conforme a las reglas actuales, no a las reglas que se tenían hace 26 años, ¿no? Entonces, me parece que está muy estirada, está muy sobreinterpretada. Fíjense, es la paradoja, está sobreinterpretada esa tesis de Olga Sánchez, propuesta por Olga Sánchez, para poderla trasladar a esto, porque está totalmente fuera de contexto, está sacada de contexto. Sí es cierto, la Constitución se interpreta integralmente, es correcto, pero no puedes tú a rajatabla moverlo a todo, porque imagínate, si tú estás diciendo que tendría que aplicarse en materia electoral, pues entonces significa que también lo tienes que aplicar a todo, y si tú aplicas eso en materia penal, pues prácticamente ya dejaste salir a más de la mitad de los reclusos con esa forma de pensar. Entonces mucho cuidado, en su jaloneo, en su manera de pensar, están generando desinformación, están generando ideas que no deben de ser, porque no faltan los colegas o pseudo colegas que al ver este tipo de criterios pues ya inmediatamente quieren sacar agua para su molino, porque no les importa que salga libre el delincuente, sino lo que les importa es ganar y sentirse que son muy fregones. Luego vienen aquí a TikTok y a YouTube a decirse que son muy experimentados y dicen que vienen a dar asesorías y quieren sentirse muy fregones, y ya les platicaba a ustedes de un par de abogados que conocí por ahí que se consiguió seguidores chafas para poder inflar su canal, y
y entonces se dan una fama que no tienen, un conocimiento que en realidad no tienen, sí hablan con mucho lenguaje jurídico, mucho tecnicismo, citan el Código Penal, pero muchos de estos abogados lo único que hacen es generar una falsa imagen para que ustedes se la crean. Entonces, esos mismos abogados que no tienen ética, aprovechan este tipo de interpretaciones para jalar agua para su molino. ¿Se acuerdan ustedes de esta cápsula que hice allá hace algunos ayeres sobre el juicio de nulidad, en donde el juicio de nulidad ayudó a Andrés Manuel a que ya no tuviera ese peso jurídico que alguna vez tuvo con respecto a este amparo que se supone que había violado y que había sido en favor de un hospital privado y que no sé qué? Bueno, jurídicamente mucha gente no lo sabe, pero jurídicamente Andrés Manuel ya no fue legalmente responsable de ese tema, porque se hizo vigente en el Código Civil el juicio de nulidad, de tal manera que es posible que esta nulidad de juicio concluido se pueda, esta figura se pueda aplicar en materia civil y en materia administrativa, etcétera. En donde si hay nuevos elementos, porque antes no se podía, tú en un juicio no presentabas tus elementos tal cual como debía de ser, perdías lo que se conocía como el momento procesal, no los presentabas en el momento procesal oportuno, pues aunque los llegaran después ya no podías hacer nada, y entonces se declaraba sentencia, y esa sentencia alcanzaba el nivel de estado, causaba estado la sentencia, entonces ya era inamovible y entonces ya no se puede hacer nada. Con la nulidad del juicio concluido eso terminó. Si llega elementos supervenientes que puedan cambiar completamente la decisión porque son completamente razonables y son pruebas completamente de peso, tú puedes lograr mediante la nulidad de juicio concluido que se eche para atrás una sentencia. Entonces eso fue lo que se hizo, esa figura la legisló en aquel entonces la Asamblea Legislativa, y entonces al haber esa reforma se revisa el caso de Andrés Manuel y entonces ya no se ataca el amparo, se ataca lo que originó el amparo, la raíz del amparo. Entonces esa raíz del amparo fue deshecha porque vinieron elementos supervenientes que lograron que se anulara ese juicio, y al anularse ese juicio todo lo demás, la apelación y los amparos, inmediatamente pierden validez porque ya no tienen materia, ya no hay sobre qué versen, porque el juicio, la base del juicio se modificó, ya no es la misma. Entonces ya no opera cualquier otra cosa que haya salido de eso. Entonces a partir de esto hubo varios abogados que de inmediato, que sí estuvieron al tanto de esa reforma, tomaron la nulidad de juicio concluido para poder ellos favorecerse y favorecer a sus clientes, y con eso sacar buen dinero, sacar buenas ventajas, y muchos casos se han resuelto precisamente por esa nulidad de juicio concluido. Ahí tengo la cápsula referente a este tema para quien guste revisarla. Y entonces pues eso es lo que se pudo hacer, ¿no? Mucha gente no estuvo informada de eso y creen que simplemente Andrés Manuel no acató el amparo y ya se lo perdonaron y ya se quedaron así las cosas. No, las cosas no se pueden quedar así, tienen que cerrarlas. ¿Por qué? Porque si no, más adelante con eso pueden atacarlo políticamente. Entonces en ese momento Andrés Manuel todavía no era candidato a la presidencia, ¿verdad? Entonces como tal, o sea, no como ahora que llegó como candidato y luego ya como presidente. Esto tiene ya años, ¿no? Tiene años. Esta nulidad de juicio concluido pues tiene como más o menos como desde el año, que será como desde el año 2010 más o menos, deberá de tener esta situación. Ya tiene sus años, 14, 15 años, una cosa así que tiene esto, pero la cuestión es que tuvo esa situación. Bueno, entonces, regresando a esta situación, porque ya me salí del tema, esta cuestión de la sobrerepresentación, al menos yo no coincido, porque no puedes generar o jalar un criterio que no aplica porque no es la materia. La materia electoral se decide por separado, por eso se hizo una reforma. Entonces tú no puedes jalar un criterio de otro lado, sacártelo de la manga, cuando ya hay un camino hecho en materia electoral. Entonces tú no puedes acudir a la Corte, a un criterio de la Corte, si no es realmente necesario o que sea realmente que violente la Constitución. En este caso no se está violentando la Constitución porque la Constitución es clara, es precisa.
hay algo que se les olvida a la oposición, y es que hay un principio general del derecho que te dice estrictamente que en donde la ley no distingue, las personas tampoco. Eso es un principio general del derecho que se les olvida. Si la ley no distingue, tú no tienes por qué distinguir, ¿no? Entonces se saca de contexto esta interpretación que hace Olga Sánchez Cordero, en mi opinión. Me parece que está totalmente fuera de lugar. Entonces la sobrerepresentación va sobre el partido, porque además he de decirles, el Partido del Trabajo, por ejemplo, pues no puede considerarse dentro de la misma corriente o dentro de la misma ideología. De lo contrario, ya se hubiera fusionado. Es un partido político que ha tenido otros orígenes, empezando por ahí, proveniente de gente del PRI, hay que decirlo. Mucha gente del PT viene del PRI. Luego el PT se alió con el PRD, que ahora el PRD se ha aliado por conveniencia con el PAN. Una porquería, yo no sé por qué los panistas permitieron este tipo de situaciones, pero bueno, pues yo creo que la desesperación, ¿no? Y el PT ha estado en otras cuestiones, ¿no? Entonces no puedes decir tú que sea la misma ideología o el mismo plan o el mismo proyecto como tal. Fue en coalición, pero ir en coalición no significa ser lo mismo. Creo que eso es lo importante. Por eso es que no fue que declinaron, sino fueron en coalición, que no es lo mismo. Si hubieran declinado y hubieran dicho, ¿sabes que nos unimos todos y vámonos todos a Morena? Yo lo entendería, pero ese no es el caso. Siguen estando en su partido, ¿no? Ahí está la distinción que hicieron, ahí está la prueba que hicieron con Gerardo Fernández Noroña, cuando dijeron, bueno, ¿sabes qué? Ya lo platicamos aquí también, ¿sabes qué? No te puedo dar el espacio porque tú no eres integrante de Morena, tú eres del PT. Entonces, legalmente es así, se respetó la ley, Gerardo respetó la ley, pues vamos respetando todos la ley, ¿no? Así es. Entonces, no hay manera pues de que se hagan las cosas de una forma diferente, ¿no? Entonces tengámoslo eso en consideración. Y en el caso del Partido Verde lo mismo, sus fundadores son priistas, los integrantes, pues ahí está Velasco, ¿no? La familia Velasco, ¿no? Del PRI, muchacho, ¿no? Ya señor, que se casó con esta cantante Anaí, ¿no? Ahí están los Velasco presentes. La familia del Niño Verde, para quienes todavía se acuerdan del famoso Niño Verde, que por cierto, un saludo, a pesar de las diferencias políticas que pueda uno tener con él, se le tienen los mejores deseos. No ha pasado por momentos sencillos, por eso es que ya no se le escuchan, no solamente por los años, sino bueno, por cuestiones personales ya no ha estado vigente, pero se le tienen los mejores deseos a Jorge Emilio, el Niño Verde, que ojalá pueda recuperarse pronto, lo mejor posible. Pero ahí tienen ustedes a esta familia que también tiene sus intereses. Ahí está el famoso doctor Simi, ¿no? El tío del Niño Verde, el papá del Niño Verde, están ahí metidos, un hermano no me acuerdo si es Javier, creo que se llama Javier, que está también metido en estas cuestiones, ¿no? Que son dueños de farmacias Fénix y farmacias de genéricos, y en fin, la familia está muy metida en situaciones de poder, de farmacéuticas, del PRI y del Verde. Entonces pues eso no significa que sean afines realmente o completamente a Morena, ¿no? O sea, cada quien trae su agenda, pero van en coalición. Entonces tú no puedes decir que es una sobrerepresentación, porque en realidad no la hay como tal. O sea, cada partido tiene sus intereses y en cualquier momento se pelean y se separan. Se acordarán ustedes, algunos ya en el 2000, con Fox, cuando ganó la presidencia, iban, si ustedes recuerdan, el famoso ya es el momento del cambio, el cambio que a ti te conviene, ¿verdad? Que decía Fox. Iba el Partido Verde y Acción Nacional, y entonces resulta que al final Acción Nacional dijo que el Verde no había hecho la votación suficiente como para que mereciera tener el número de curules y escaños y etcétera del poder, y entonces vimos a Jorge Emilio dar un discurso en el Congreso para precisamente denunciar que el PAN no le había cumplido con lo que se había dicho, y entonces se separó el PAN y el Verde Ecologista. Bueno, el Verde Ecologista ha sido aliado de Acción Nacional, ¿no?
Entonces, no me pueden decir que sea el mismo proyecto que Morena, ¿no? Yo sé que eso ya tiene años, pero los integrantes ahí están. Todos son hijos de priistas, los que formaron el Verde Ecologista. Y los que no alcanzaron un lugar en el PRI, pues están en el Verde Ecologista, ¿no? Entonces, ahí están las pruebas, pues. Entonces, no puedes decir que sea lo mismo. Entonces, esta situación donde veo yo muy orgulloso a panistas, a Marco Cortés y a todos ellos, pues no se les olvide este tipo de detalles, ¿no? Entonces no puedes decir que sean lo mismo, ¿no? No, no son lo mismo. Las coaliciones no son lo mismo. O ahí está el asunto. No cada quien agarró y se separó. Cuando dijeron, bueno, ya pasaron las elecciones, ahora sí, el PRD por un lado, el PRI por otro lado y el PAN por otro lado. Entonces, ¿a qué estamos jugando, no? ¿Por qué no siguieron unidos? Porque son proyectos diferentes, ¿no? Pero fueron nada más en coalición, pero en realidad reconocen que son proyectos diferentes. Los panistas en realidad solamente eligieron o aceptaron trabajar con PRD y PRI, cuando antes eran acérrimos enemigos, aceptaron por conveniencia, ¿no? Y ahora ya no. Entonces, empezando por ahí, ellos mismos deben de reconocer que son proyectos diferentes, que solamente se unen por convergencias, nada más. Entonces, pues bueno, ahí se los dejo como el momento de reflexión, ¿no? O sea, no puede ser de hágase justicia, pero en la parcela de mi compadre, ¿no? O de mi vecino, ¿no? No. Entonces, mucho cuidado, ahí está el momento de reflexión y tengamos mucho cuidado con estas cuestiones que están por ahí, que nos pueden jugar por ahí un mal momento y nos pueden, ahora sí que tomar desprevenidos. Yo creo que siempre hay que tener mucho cuidado con esas cosas, ¿no? Entonces, a mí, en mi opinión, es como lo marca tal cual la Constitución. No está sujeto a que estires la letra, está muy claro porque la intención en su momento fue esa. Entonces tú no puedes decir que hay que interpretarlo en latu sensu porque no es el caso, no aplica para el caso concreto. Entonces, cuidado con eso, no podemos estar cayendo solamente por una desesperación. Ahí el problema es que tuvieron el error, se los he dicho, tuvieron el error y se los dije desde antes de la elección, ahí están las cápsulas, no vayan a creer que ahora me estoy colgando, como dicen ahora los más jóvenes, que me estoy subiendo al tren, ¿no? No, es algo que yo se los dije. Si no cuidan el Congreso, les van a ganar el Congreso también. Entonces tengan cuidado, está bien que apoyen a Xochitl, pero no se desboquen en Xochitl. Hay que ver qué está pasando con los legisladores, ¿no? Ahí están los resultados. Ahora están desesperados tratando de estirar la ley y de buscarle todos los momentos. ¿Por qué? Porque se van a quedar sin rebanada del pastel. No es un tema de una dictadura, se los he dicho. No les preocupa eso, sino porque Alito dice que lo mejor es que él se quede al frente del PRI, ¿no? Otros años para defender la democracia, ¿no? Entonces, pues el chiste se cuenta solo, ¿no? Pues no que sufragio efectivo, no reelección, no que hay que defender la democracia. No es momento de dejarle espacio a otra persona que continúe el proyecto. Ahora dice que no es tan mala idea cambiarle los colores al PRI, ¿verdad? Cuando era uno de los que se opuso a que no se debían de cambiar los colores porque no tiene nada que ver con la bandera, y ahora resulta que no es tan mala idea. O incluso hay que cambiar el nombre al partido, no es mala idea. Entonces hacemos las cosas según conviene, ¿no? Entonces, esa falta de seriedad lo único que está haciendo es terminar de cavar la tumba del PRI. Allá ellos, ¿no? Allá ellos se permiten eso. Y por ahí muy parecido vemos a un Marco Cortés muy inflado, que ya se enojó, ya le molestó que le digan que se vaya, pero la realidad es esa, Marco no funcionó. Necesitan a otra persona que tenga una visión más flexible, que sea más inteligente, que tenga más agudeza para tomar decisiones, que le sepa más, ¿no? Sí hay que darle oportunidad a los jóvenes, pero no a cualquier joven, ¿no? Porque si no, llega otro Marco Cortés y va a ser el mismo problema para las próximas elecciones intermedias, ¿no? Y ya de los chuchos mejor ni hablo, están agonizando, están llevándose al partido en la tumba, están viendo que se les está hundiendo el barco y siguen obsesionados con quedarse al frente y repartirse el poder. Van a terminar desapareciendo. Un partido, un proyecto que era una esperanza para el país, terminó siendo una porquería. Así, tal cual, una porquería política. Pero bueno, en fin,
Entonces todo esto que les he mencionado pues sirva como el momento de reflexión para ahondar, para avanzar un poquito más en las cosas que les he venido comentando. Esa es mi opinión con respecto al criterio que tratan de manejar. Me parece que no hay sobre representación. Morena tiene derecho a lo que está solicitando conforme a derecho, conforme a la ley. No ahora sí que nos puede gustar o no nos puede gustar, pero así lo marca la ley. Si no les gustaba la ley, la tendrían que haber cambiado desde antes, pero tenían la ingenua idea de que podían dar la sorpresa. Y si daban la sorpresa, entonces no les hubiera convenido, ¿verdad? Entonces, pues ahí están las cosas, ¿no? Esa falta, como les he dicho, de estrategas, de gente que verdaderamente piense, que tenga esa visión para poder hacer las cosas bien. Luego andan contratando, y ahí sí también les puedo decir, hay colegas, no importa que sean egresados de la UAM, de la UNAM, del Colmex, del donde Flaxo, o de donde ustedes gusten y manden, no toda la gente es súper experta. Necesita siempre consultar a personas que estén realmente empapadas, informadas. No basta con que alguien te diga es que yo estudié determinada carrera o determinado estudio en determinado colegio, en determinada facultad. No es suficiente. Necesitas acercarte a personas que realmente estén empapadas del tema, que estén preocupadas por la sociedad, que realmente te puedan dar un argumento bien presentado. Porque luego he visto, ¿no? Ahorita opiniones, ¿no? Por ejemplo, estaba leyendo opinión de un relacionista internacional, que además quien hizo la nota la hizo con las patas, porque no es internacionalista, es relacionista internacional. Dando su opinión, ¿no? En donde él opinaba que la mejor opción, según él como experto, y que tenía todas las de ganar, era ahorita en Estados Unidos, por ejemplo, Kamala Harris, ¿no? Cuando en realidad las encuestas, y solo teclean ustedes, como lo saben mis amables seguidores, yo no les invento nada, tecleenlo, las encuestas tienen muy apretado todavía a Kamala Harris, rumbo a la elección. Ahorita ya convencieron a los Obama para que apoyen, y ya pusieron públicamente un video en donde Obama está hablándole a Kamala Harris para apoyarla, porque en un principio Obama había dicho que no se precipitaran, que había que ver otras opciones en el partido y esperar a la convención demócrata para poder elegir al mejor perfil. Y ya como están tratando de cerrar filas y que el mundo vea que ya cerraron filas, entonces por eso se filtró ese video, ¿no? Entonces ya hay estos elementos pero recientes. En realidad el electorado estadounidense tiene muchas aristas, así como el mexicano, nada más que allá es todavía más dividido. La gente que no conoce, que no está familiarizada, por eso luego llega a opinar esto, aunque sea relacionista internacional, ojo. Yo también he estudiado relaciones internacionales, entonces no son pedradas. Yo también estuve ya en polacas, estudiando la carrera, entonces sí conozco polacas, le decimos cariñosamente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM. Entonces, no están percibiendo de que las encuestas están muy apretadas. Hay un empate técnico, pudiera ser, pero la diferencia está a favor de Donald Trump. Entonces, cuidado, no hay que confiarse. Y el electorado todavía tiene esta situación en la que no está tan segura de ciertos perfiles. ¿Por qué? Porque Kamala Harris viene de un partido demócrata que no le ha dado todavía esa satisfacción al electorado estadounidense, por eso va de un lado a otro, y en este momento no está satisfecho con lo que ha hecho Biden, y ella ha sido vicepresidenta, ahora se han inventado la palabra vicepresidenta, porque no existe la vicepresidenta, existe la vicepresidente. Pero bueno, luego terminamos de discutirlo. Ahí están otras cápsulas en donde les he explicado por qué no es presidenta y por qué no es vicepresidenta, ¿no? Es presidente y vicepresidente. Pero bueno, ahí están las cápsulas. Entonces, no están teniendo del todo confianza porque hay un sector del electorado que todavía es muy conservador. Las propias mujeres estadounidenses incluso no confían en otras mujeres. Ojo con lo que les estoy diciendo. Entonces, una persona que es de descendencia afro, de ascendencia afro, que ella es descendiente, y que es mujer, y que además no es muy carismática, a lo mejor no ha tenido mucho contacto con el electorado estadounidense, y de pronto pues ya la sacan como para que sonría y como para que esté por ahí y se haga presente, ¿no? Bueno, supongo yo que
los demócratas se encuentran en ella como la posibilidad más presente. Mucha gente hablaba de, por ejemplo, de Michelle Obama, pero Michelle Obama siempre ha dicho que ella no le ha interesado la presidencia. Ya después medio le quiso matizar y como que no estaba tan lejos del tema de poderse postular, pero al final de cuentas ella dijo desde que su marido estaba en la presidencia que ella no aspiraba a esa posición. Ya han tratado de limar asperezas. Ahí tenemos declaraciones de Biden en donde decía que se sentía un poco incómodo con algunas declaraciones de Obama, con respecto a su presidencia, con respecto a su administración. En fin, ha habido esos momentitos. Entonces, tratando de cerrar filas, quieren colocar a una figura que esté más o menos presente, que es la de Kamala Harris, pero no están contemplando que el electorado no ve las cosas de la misma manera como la ven desde dentro del partido. Entonces yo veo una elección apretada. Eso es lo que yo puedo ver, contrario a lo que el colega al que entrevistaron por ahí, no me acuerdo si fue en el Universal o en el Heraldo, no sé qué periódico fue, qué diario fue, pero no estoy tan de acuerdo en esa entrevista que me estaban comentando. Me parece que va a ser un poquito más apretado. Tienen que mejorarle la imagen a Harris y además Harris tiene que ensayar mucho con personas que puedan cuidarle su imagen, porque no tiene tan buena imagen, todavía sigue teniendo la imagen un poco ruda, un poco tosca, un poco fuerte. Tiene que ser más amigable con el electorado, más profesional de lo que ya es, pero tiene que demostrarlo, pues. O sea, una cosa es que ella sea una mujer muy preparada y otra que lo refleje, que el electorado así lo perciba. Eso es fundamental. Entonces tiene que revisar eso. Yo todavía en este momento me lo preguntan, no la veo como la mujer que pueda tomar las riendas de Estados Unidos todavía, ¿no? Sobre todo por la forma, insisto, por la forma en que se mueve el electorado en Estados Unidos, las elecciones. Es decir, vuelvo a lo mismo, a veces queremos hacer símiles y no aplica, que me parece que eso es lo que estaba haciendo el colega, hacer un símil entre el electorado estadounidense y el electorado mexicano, y hay que tener en consideración algo. Ojo, no estamos contemplando cómo se mueven las reglas en Estados Unidos. Se acordarán ustedes cuando yo les platicaba sobre esta situación de Hillary Clinton, cuando gana las elecciones. Hillary Clinton ganó las elecciones en Estados Unidos. Fue la mujer que ganó. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que el sistema electoral, el sistema indicó que ella no había ganado la elección porque el sistema por votos que se maneja en Estados Unidos es diferente al nuestro. A eso me refiero. No porque Harris no pudiera tener la mayoría de los votos en Estados Unidos, sino porque la manera en la que están distribuidos los votos en Estados Unidos no le están favoreciendo en este momento. Entonces, no importaría si el empate técnico fuera incluso a favor de ella. Lo que importa es qué está sucediendo con los colegios electorales en cada una de las zonas, en cada uno de los estados en Estados Unidos. Eso es a lo que me refiero. Ojo con eso. Entonces a mí me pueden decir, no, mira, la encuesta dice que Harris aquí ya le está ganando por 1 o por 2 puntos porcentuales, pero ya está ganando. No, esa encuesta no sirve. Observa qué está sucediendo o qué puede suceder en los colegios electorales, que son los que definen una elección en Estados Unidos. Entonces, todo este tipo de reflexiones las traigo, las jalo, para que nosotros mismos podamos pensar y no nos casemos con ideas que nos ponen los pseudoexpertos, que dicen que saben mucho de marketing político, que son grandes estrategas, que dicen que le han ayudado a ganar elecciones a no sé cuánta gente, etcétera, etcétera. Cuidado con eso. O preguntarle a cualquiera que trae un título de algún lugar, ya por eso sabe mucho, ¿no? Cuidado, o sea, hay que tener siempre también dentro de esos profesionales, saber seleccionar a qué profesionales te vas a dirigir para poderles preguntar y te den una opinión profesional, seria, ¿no? Eso es importante para el momento de reflexión. Ya me extendí, cualquier duda, pregunta, comentario, está en el espacio. Si quieren que sigamos abordando el tema, con todo gusto. Si no, hablamos de otros temas que también tengo por ahí pendientes. El botón para que se suscriban, porque vamos a seguir platicando de y de otros temas, de todo tipo de temas, como ya lo saben mis amables seguidores. Por lo pronto, les agradezco muchísimo por su valiosísimo tiempo y como siempre, estamos en contacto.